estudio bíblico de esta tarde y vamos a ir en el libro de Números, en el capítulo 15. Antes de empezar, vamos a orar por ese estudio bíblico. Amén. Padre Celestial, te entregamos este estudio bíblico, que seas tú tomando el control y hablando con nosotros a través de tu palabra. Señor, agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Números dice así: leyes sobre las ofrendas. El Señor dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré para que la habitéis, y presentéis ofrenda que se quema al Señor, holocausto o sacrificio de vacas o de ovejas, como voto especial o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato al Señor. Vale, desde aquí nos paramos y nos está dando el primer punto de las ofrendas, de más o menos cuáles son una de las razones por la cual debemos ofrendar. Primero dice que como voto especial, las ofrendas tienen que ser de voto especial, porque realmente cuando vamos a alguien elegimos lo mejor de lo que tenemos para dar a esa persona. Segundo, voluntariamente. Si tú estás ofrendando pero tú no lo haces de corazón, eso es malo. Es porque estás ofrendando por obligación o por apariencia. Aquí el Señor dice que las ofrendas tienen que ser voluntariamente. Y dice, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato al Señor, que sea agradable para Dios. Porque de nada nos sirve hacer una ofrenda que realmente nuestro corazón no está en ello. Sí, yo voy a ofrendar 5 euros, vale, pero luego cuando estoy ofrendando los 5 euros chicos, yo creo que podría haber comprado un bocadillo ahí con 2 euros y el resto voy a ofrendar, pues yo creo que es demasiado, porque muchos a la hora de tener que ofrendar para el Señor empezamos a buscar cualquier excusa para disminuir el dinero y así dar lo que nos sobra, lo que nuestro corazón en sí pida. Pero aquí el Señor nos está enseñando que debe ser, primero, voluntario, segundo, grato para el Señor, y que tiene que ser también como voto especial. Si realmente quiero a alguien, le voy a dar lo mejor que yo tenga. No le voy a ir a dar las migajas, no le voy a ir a dar algo defectuoso en sí. Que lo haya recibido, haya estado defectuoso y no me haya dado cuenta es una cosa, pero que yo lo sepa y aún así se lo voy a dar, eso no es algo que tú haces de corazón, es algo que estás haciendo con maldad, y entonces no debería ser así. Dice, entonces el 4, entonces el que presente su ofrenda al Señor ofrecerá 2 kilos de flor de harina amasada con 1 litro de aceite. Para la libación ofrecerás 1 litro de vino por cada cordero, además del holocausto o del sacrificio. Por cada carnero presentarás una ofrenda de 4 kilos de flor de harina amasada con 2 litros de aceite. Y de vino para la libación presentarás 2 litros de vino como ofrenda de olor grato al Señor. Cuando ofrezcas un novillo como holocausto o sacrificio, como voto especial o de paz al Señor, presentarás con el novillo una ofrenda de 6 kilos de flor de harina, amasada con 2 litros de aceite, y para la libación 2 litros de vino, como ofrenda quemada de olor grato al Señor. Así se hará con cada buey, carnero, cordero o cabrito, sea cual sea el número de animales, así haréis con cada uno de ellos. Todo israelita por nacimiento hará estas cosas así, para presentar una ofrenda quemada de olor grato al Señor. Vale, en esto
hay algo también que me gustaría aclarar. Nos hemos dado cuenta que aquí, en lo que ha leído esa parte, hemos leído esa parte de las ofrendas, el Señor no dejaba de recalcar los animales, los cabritos, corderos, aceite, harina. ¿Por qué? Porque en esa época era lo que ellos disponían, era de lo que tenían, porque hay mucha gente y cada uno tiene su forma de pensar. Muchos dirían, pero entonces si el Señor está pidiendo en ese entonces harina, animales, aceite, ¿por qué ahora ofrendamos dinero? Porque los tiempos han cambiado. En ese entonces esto es lo que ellos más apreciaban, era lo que tenían de más valor y era lo que tenían a su disposición. Entonces nosotros podemos dar las ofrendas, no solo es económicamente, también puedes traer, yo que sé, como también hemos dicho aquí, tu harina, que suele ser en las primicias, o también puedes traer solamente la disposición de tu corazón. Porque como hemos dicho, no solo las ofrendas son económicas, entregarte a ti como ofrenda a Dios también es bueno. Si a Él le va a agradar más que tener que hacer algo material y que tu corazón no esté en ello. Y dice, si un extranjero, el 14, si un extranjero que habita con vosotros o cualquiera que viva entre vosotros desde hace mucho tiempo quiere presentar una ofrenda de olor grato al Señor, lo hará tal como vosotros. Un mismo estatuto tendréis en la congregación para vosotros y para el extranjero que vive con vosotros. Aquí habla del extranjero porque anteriormente, si nos hemos dado cuenta, todo lo que estaba diciendo antes ha recalcado que era para el pueblo de Israel, era para los hijos de Israel. Pero también está diciendo aquí que en caso de que en el pueblo de Israel habitaran extranjeros, porque sí habían, también tenían que seguir las mismas costumbres y las mismas normas. El Señor no las hacía diferentes porque como ellos son israelitas, nativos, y tú eres un extranjero, pues tú tienes otras leyes diferentes. Pues no. Aquí Él nos está enseñando, uno, a tratar al extranjero que está en medio de nosotros como a nosotros mismos. Tener los mismos derechos que nosotros, porque nosotros somos, en ese caso sería como hijos adoptivos, si me equivoco me va a corregir la pastora, hijos adoptivos de Israel, porque nosotros seguimos a Jesús. Entonces, si hay alguien que está entre nosotros y es extranjero y no conocía de Jesús y aún así está dispuesto a tener que hacerlo, no le podemos tratar diferente solamente porque él no conozca a Jesús o no sea, realmente no pertenezca a nuestra congregación. Lo acogemos igualmente y le enseñamos las mismas leyes que el Señor a nosotros nos ha dado. Y dice, un mismo estatuto tendréis en la congregación para vosotros y para el extranjero que vive con vosotros. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, igual que vosotros, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley, un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que vive con vosotros. El Señor dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, presentaréis una ofrenda al Señor. De lo primero que amaséis, presentaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Aquí están hablando de las primicias, en ese caso es dar lo primero, o sea, tu primera cosecha al Señor como ofrenda, porque realmente todo lo que nosotros ganamos, todo lo que nosotros llegamos a tener es gracias a Dios. Entonces, Él aquí está dando como ley que lo primero que nosotros llegáramos en esa era sería cosechar, porque era lo que más se dedicaba.
a cosechar, lo primero que harían, el primer pan que amasaban, tenían que ofrecerlo al Señor. Y eso nos muestra una vez más que Dios va siempre al frente de todo. Dios es la prioridad ante todo. Si ellos le dan lo primero, no significa que ellos queden sin comer, no. Es porque Él está viendo, Él como que pone a prueba realmente la disponibilidad, la disposición y corazón de cada uno. Porque hay muchos que actualmente, hay muchos que si ganan, digamos, 1.500 euros y le dices, mira, tienes que ofrendar lo primero que hayas dado tus primicias al Señor, digamos que le tiene que dar un ejemplo al Señor como ofrenda o como diezmo, los 500 euros de encima. ¿Qué creéis que va a decir esa persona? ¡Qué mucho! Dirá que mucho, es que yo no puedo dar eso. ¿Qué tal si lo bajamos a 100 euros? ¿Qué tal si lo bajamos a 50? Pero 500 es demasiado. Pero se olvida quién le ha dado ese trabajo, que está consiguiendo los 500 euros. Se olvida de esa palabra que reconoció a él y se ofreció a cumplir con el Señor. Porque muchos decimos, Señor, dame un trabajo, cuando lo consiga te aseguro que estaré diezmando, ofrendando todos los días. Pero realmente en la actualidad lo que más pesa son los diezmos. Porque cuando uno le toca ahora de diezmar, empieza ya a diezmar, ofrendar, ya tiene miles de gastos. Cuando no tenía el dinero no aparecía ningún plan. Cuando ya tiene que sacar el dinero para las ofrendas, lo coge, lo mira y, o sea, lo va a analizar de un nivel como si fuese que le hayan pasado un escáner y le aparecen 1000 tareas más para hacer. Pero la ironía está en que esas 1000 tareas no le aparecen con el dinero que tiene aparte, con los 1000 euros. No, justo le aparece con los 500 que tiene que dar al Señor. Entonces, no es algo como leve tener que saltárselo, porque obviamente es un mandato que Dios nos demanda a nosotros. Entonces decir, quiero que de los 500 voy a quitar esto, ya para la próxima le daré al Señor, lo completaré, porque muchos también lo hacemos. Si en la ofrenda tenía que dar 5 euros, le doy 2,50 hoy y mañana vuelvo a dar el otro. ¿Tú crees que realmente hago la ofrenda completa? Pues no. Tú estás intentando ahorrar para el Señor y eso no es así. Él dice que tiene que ser voluntario. Si tú ya sientes que es un pesar tener que ofrendar, entonces porque tu corazón no está dispuesto a tener que hacerlo. O lo típico que muchos solemos decir, ¿para qué voy a ofrendar si el pastor le veré con un nuevo coche mañana? ¿Para qué voy a ofrendar si la pastora se va a comprar unos buenos tacones y vestidos y viene aquí? ¿Para qué voy a ofrendar si yo no tengo nada? No me alcanza. A la hora de ofrendar tenemos muchos planes que ni siquiera teníamos en mente, muchas excusas, por así decirlo, y entonces no damos prioridad a Dios ahí. Incluso en las ofrendas le damos la prioridad, porque he visto gente que ahora, o gente que trabaja, pero lo primero, antes de tocar el dinero, antes de quitar el dinero de la casa, de la luz, del agua, de todo, aparte el dinero del Señor. Gana el dinero, gracias Señor por el dinero, y quita su parte de diezmo, su parte de ofrenda, y ya después se apaña con lo que le ha quedado. No es lo primero quitar todos los gastos de la casa y luego apañarte más en la ofrenda que le quieres ir a dar al Señor, porque no funciona así. Es voluntario. Si tú ves que no estás preparado aún o dispuesto para hacerlo, es pedir al Señor que te oriente para que tú puedas estar dispuesto a tener que hacerlo. Y dice, cuando involuntariamente dejéis de cumplir cualquiera de estos mandamientos que el Señor ha comunicado a Moisés, cualquiera de las cosas
que el Señor os ha mandado por medio de él, desde el día que el Señor lo ordenó en adelante, por generaciones. Si el pecado involuntario ha sido cometido sin saberlo, la congregación, toda ella, ofrecerá un novillo como holocausto de olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío como expiación. Luego el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque se trata de un error involuntario. Ellos presentarán sus ofrendas que se queman para el Señor y sus expiaciones delante del Señor por esos errores, y toda la congregación de los hijos de Israel será perdonada, lo mismo que el extranjero que vive entre ellos, por cuanto es una falta involuntaria de todo el pueblo. Aquí habla de faltas involuntarias, no las voluntarias o de las que haces aposta, como no sé decir que lo hice sin querer queriendo, pues no, involuntario. Porque imagínate, haces algo y no sabías que lo has hecho, o sea, eras inconsciente que lo habías hecho. Obviamente tu padre va a entender y te lo va a perdonar, pero si sabes y reconoces que lo has hecho, pero aún así no te quieres disculpar, no quieres corregirlo, entonces, ¿creéis que ese padre va a perdonar a ese hijo? Pues no. En vez de perdonar, va a traer más la ira del padre y le va a dar un castigo. Pero aquí el Señor nos está hablando de que si no llegaran a cumplir esas leyes de las ofrendas que Él ha dado a Moisés al pueblo de Israel a través de Moisés, entonces ya sería para aquellos que lo han cometido sin darse cuenta que habían faltado la ley, ya sería involuntariamente, y para ellos hay redención. Y en esa época era coger un cabrío, un animal, sacrificarlo, pedir perdón, y estaban perdonados. Ahora, dice, si una persona peca involuntariamente, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado involuntariamente delante del Señor. La reconciliará y será perdonada. Una misma ley tendréis para el que peque involuntariamente, ya se trate de uno de los hijos de Israel o del extranjero que viva entre ellos. Pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será eliminada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Ya vemos aquí las consecuencias de hacer el pecado voluntariamente y infringir una ley sabiendo que tú lo estás haciendo. Entonces aquí nos dice que aquella persona que peca voluntariamente, esa persona será eliminada, te expulsan del pueblo, porque obviamente tú lo has hecho a costa. En la antigüedad, en esas épocas, cuando alguien, sabiendo que la fornicación es pecado y aún así fornicaba y les atrapaban, muchas de las ocasiones suele ser apedrear a la persona. Y si es que te están apedreando, obviamente te vas muriendo. ¿Por qué? Porque has hecho un pecado ya voluntario. Y entonces aquí nos está diciendo que la persona sería ya eliminada. No importa si es nativo ya o el extranjero que vive, porque la ley aplica a todos. Para el Señor, Él no distingue si tú eres extranjero o no. Él trata a todos por igual. Nos vamos al 32, que dice: violación del sábado. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo hallaron
ocupado en esta actividad, lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba determinado qué se le había de hacer. Entonces el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre debe morir. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. La congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como el Señor había mandado a Moisés. Eso era por infringir una de las leyes que el Señor había puesto. En ese caso, el último día habrá cambiado el reloj, el temporizador, o sea, es decir, habrá cambiado los calendarios, pero anteriormente el séptimo día era el sábado, pero ahora es el domingo. Entonces, encontrar a alguien trabajar el sábado en esa época era justamente como castigos como apedreamiento, porque estaba incumpliendo la ley que Dios había puesto. Porque si era que nadie tenía que trabajar ese día, aunque no te vieran, aunque no te siguieran, era para descansar. Y como aquí decimos, aunque fuera por chiste, decimos, si Jesús trabajó, o sea, si Dios trabajó hasta el sexto día, ¿quién soy yo para trabajar el séptimo día? Lo decimos así de gracia, pero es que esa ley se seguía al pie de la letra. El séptimo día nadie trabajaba. Era un tiempo para adorar a Dios, un tiempo de descanso, pero no ese tipo de descanso que muchos vamos a tomar, que como es descanso yo me tiro en mi casa, en mi sofá y me pongo a beber o lo que sea. No, el mejor descanso es en la presencia del Señor. Entonces era tener que ir a descansar en los brazos de Dios, no tener que ir a descansar. Cuando estoy de descanso, mira, hoy me voy de fiesta. Luego tú no estás descansando, porque si tú te vas de fiesta, estás haciendo al cuerpo trabajar igualmente, lo estás agitando de más. Esto es otro esfuerzo que tú le haces y es otro trabajo, y entonces no es eso. Pero cuando venimos realmente en la presencia de Dios para tomar ese descanso, es porque encontramos paz, sales más renovado de lo que habías entrado. Y entonces la muerte, o sea, el castigo para esa persona que incumplió esa ley fue la muerte. Y venía por orden de Dios, porque el pueblo de Israel seguía los mandamientos y las órdenes que Dios le daba a Moisés. Seguimos. El 37 dice: los flecos en los vestidos. El Señor dijo a Moisés: indica a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Llevaréis esos flecos para que cuando los llevéis os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Para cuando os veáis. Para cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis mis mandamientos, y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios. Vale, nos estamos dando cuenta aquí que hasta la vestimenta el Señor también influía. Porque muchos decimos: no, es que Dios no va a mirar en esto. No, Él lo mira. Porque hay ciertas formas nosotros de vestir que a la vez aquí ha hecho que no son adecuadas. Y entonces aquí Él dio como, digamos, un marcado especial para el pueblo de Israel, que en sus bordados deberían tener fleco
de borde con cordón azul. Entonces eso era como una señal para que cuando ellos lo vean, que se acuerden. Imaginaros ahora, tú estás andando en la calle y no se sabe identificar realmente a qué tierra perteneces. Ya ahora mismo estoy viendo el conjunto que lleva la pastora y yo la veo por la calle y yo digo, se nota que es africana, porque obviamente la vestimenta me suena de esa zona. Y yo veo una española con los vestidos esos tradicionales para la, ¿cómo se llama? El baile ese tradicional el flamenco, ¿no? Sí. Entonces, con sus vestidos señales ya sé que es española. Pero si tú andas sin identidad, ¿cómo te van a identificar? Entonces el Señor puso eso para que el pueblo de Israel pueda identificarse entre sí. Y no solo entre sí, sino aquellos que también lo vean. Porque aquí a los musulmanes no todos los conocemos, pero sabemos que si llevan el hijab en la cabeza es porque es musulmana. Eso es una muestra de identidad que ellos llevan. Pues para el pueblo de Israel lo mismo. Y dice aquí, así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos. ¿Por qué? Porque tienden al pecado. Nuestros corazones y nuestros ojos tienden al pecado. No todas las prendas que tú ves y que te tienes que comprar. No todo lo que tú crees. Ay, mira, esto queda bien en ese maniquí, lo quiero. Y te viene con un escote y te viene aquí todo abierto. ¿Y tú crees que realmente el Señor le va a agradar esa vestimenta? Pues no, porque tú no andas con identidad como hija suya. Yo no voy a ir por la calle predicando y te estoy llevando una minifalda y unas simangas con mucho escote. Porque la persona antes de escuchar lo que yo le vaya a decir, me va a mirar a mí. O sea, estaría como si tú no estás hablando de la palabra de Dios, pero ¿qué ha pasado? ¿No te ha afectado a ti? ¿No ha hecho un cambio en ti? Incluso en la forma de vestir debemos marcar esa diferencia que nos identifique como hijos de Dios. Porque el pueblo de Israel también tuvo esa marca especial que el Señor les había dado. No venía de ellos, sino de Dios directamente. ¿Para qué? Lo dice aquí, para que con los ojos que han hecho que os prostituyerais. Porque si no miramos realmente lo que nosotros nos ponemos, muchas prendas incitan a la prostitución, muchas prendas incitan a la sexualidad, muchas prendas incitan a muchas cosas. Entonces no todo lo que tú ves te conviene. No todo lo que tú, ay, mira, mis ojos han visto eso, qué bonito vestido. Tú dices qué bonito vestido, sí, pero te llega hasta aquí. No pasa nada, yo me lo iré. Y todo el rato literalmente te vemos haciendo esto. Estás bajando el vestido. ¿Por qué? Porque aunque esté tapado arriba, es que no te da para abajo. Y más en esta era, que es irónica porque parece que en esta era es cuando más costan las telas ya para hacer la ropa. Parece que se está terminando ya las telas. Vi un día quise comprar una falda literalmente como hasta aquí. Y esa falda costaba no menos de 10 euros. No menos de 10 euros o 14 euros. O si te pasa más, viene a ser entre 15 y por ahí. Y vengo a ver una prenda, por si se puede llamar así, algo que te llega hasta aquí, abierto aquí, o sea, literalmente como si estuvieses en traje de baño, y eso estaba a 2-3 euros. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? El mundo al revés. Que resulta que lo que te muestra a ti, la elegancia en Cristo, vestirte bien, recatada, y que tú andes bien por la calle es lo que sale más costoso aquí que ir vestida como si fueses dama de compañía. Porque ahora lo corto está barato,
Ay, quería comprarlo, pero es que costaba mucho. ¿Quién dijo que estar con Jesús era fácil? Hasta en la prenda lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque saben que tú al llevar esto hasta aquí, te dicen, pero ¿por qué llevas eso tan largo si no te muestra, no te enseña, no te hace la figura? ¿En serio? ¿Por qué cuesta tanto? Porque el enemigo sabe que es otra identidad que el Señor tiene para sus hijos. La forma de vestir. No, como estoy en la iglesia, vengo de aquí hasta aquí, barriendo el suelo, todo largo. Y ya cuando estoy en la calle, historia. Me pongo un mini top, esos de los que ahora parecen bikini, con un poquito de tela aquí, por eso yo siempre recalco, parece que la tela ahora es como que vale oro. Un mini tela aquí, me ato aquí y unos shorts que hasta se me ven los mofletes. ¿Por qué? Porque has hecho más económico. Pues no. Si vistes de esta manera bien recatada y elegante en la iglesia, hazlo fuera también, porque es una identidad que tú tienes. Tú no vas a estar mostrando tu DIP en casa y dejándolo para la calle y no lo muestras. No, la policía te para. Señorita, tu identidad. No es que se me va a quedar en la casa. Se te va a quedar en la casa. ¿Y quién lo tiene que ver en la casa? Pues no. Lo tiene que ver la persona que te va a pedir esa identificación. Lo tiene que ver la gente que te va a andar, que te ve andar caminando en la calle, no en la casa. En la casa tú puedes vestirte como tú quieras. De hecho, conocí a un pastor súper sabio, ese señor, y dice: prefiero cogerle más confianza a alguien que viene a la iglesia por primera vez con una minifalda y una simanga, pero la veo con disponibilidad al Señor, a alguien que lleva 10 o 20 años en la congregación arrastrando la falda como si estuviese barriendo el suelo, y aún así su corazón está más lejos del Señor. ¿Por qué? Porque la que acaba de entrar con minifalda tiene ese anhelo de conocer a Dios, y cuando lo va a conocer se va a dar cuenta de su error y va a cambiar. Pero la que lleva más de 10 años en el ministerio y por más que se le ha hablado, dicho, aconsejado, no lo ha cambiado, es porque está muy apartado ya del Señor. Entonces no debemos juzgar a nadie por la forma en la cual se comporte, porque no conocemos nosotros los corazones. Debemos ser amorosos y tratar por igual a todos. Amén. Y vamos con el 16. Vale, vamos con el 16 y dice: la rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, descendientes de Rubén, reunieron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: estamos hartos de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os encumbráis sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Luego dijo a Coré y a todo su séquito: mañana mostrará el Señor. Mañana mostrará el Señor quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, a que él escoja, lo acercará así. Haced esto: tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante del Señor mañana. Aquel a quien el Señor escoja, ese será el santo.
Esto os baste, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y os haya acercado a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para servirle? Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví. Y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eliges como jefe sobre nosotros? Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y toda tu gente, poneos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón, que cada uno tome su incensario, le ponga un incienso y se acerque a la presencia del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios en total. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos el fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión junto con Moisés y Aarón. Ya Coré, habiendo reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria del Señor se apareció a toda la congregación. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda la humanidad, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué? No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? El Señor dijo a Moisés: habla a la congregación, apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram, y los ancianos de Israel los siguieron. Y dijo a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos, aun los más pequeños. Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciera todas esas cosas, y que no he actuado de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres han irritado al Señor.
Aconteció que cuando terminó de decir todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Al oír sus gritos todo Israel, los que estaban alrededor huyeron y decían: no sea que nos trague también la tierra. También salió fuego de la presencia del Señor, que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El Señor habló a Moisés: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque están santificados los incensarios de estos que pecaron contra sí mismos. Harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor y están santificados. Serán como una señal para los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que habían oficiado los que murieron quemados, y los convirtieron en laminadas para cubrir el altar. Y los convirtieron en láminas para cubrir el altar, como recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se ha de acercar para ofrecer incienso delante del Señor, no sea que ocurra como a Coré y como a su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y decía: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Entonces fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Señor dijo a Moisés: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y Moisés dijo a Aarón: toma el incienso, pon el fuego del altar toma el incensario, pon en el fuego del altar y échale incienso. Vete enseguida donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor y la mortandad ha comenzado. Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. La mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Luego se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después, cuando la mortandad había cesado, volvió Aarón con Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. Vale, estamos viendo aquí la rebelión de Coré. Normalmente son Coré, Datán y vale. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Esos tres realmente se oponían a Moisés y a Aarón por celos. Así es, por celos. Porque a ellos les molestaba que solo el Señor hablara con Moisés y Aarón, y que todas las responsabilidades que según ellos creían importantes solo venían de la casa de ellos, porque Moisés y Aarón eran familia, y actualmente lo estamos viendo.
En toda congregación hay un Coré, hay un Datán y hay un Abiram. Esos de los que cuando tú vienes dicen, no, pero ¿por qué la hija de la pastora? Claro, por ser la hija de la pastora, entonces la han puesto en todos los ministerios. Por ser la familia de la pastora le han hecho esto. Eso es un espíritu de Coré. Porque realmente cuando tú crees y realmente sirves a Dios de todo corazón, no le vas buscando la pluma a los demás. Porque tú vas solo para el Señor. Y entonces cuando viene ese espíritu de Coré en ti, empieza con el ¿y por qué ella y no yo? Si yo lo puedo hacer mejor, si yo canto mejor que ella. Si Dios te ha puesto, digamos, en el ministerio de la alabanza y hay un líder y tú vienes y dices, no, pero ¿por qué la pastora le ha puesto si yo puedo hacerlo mejor que ella y tal? Dios te ha puesto ahí no para que tú vayas a relevar no para que tú vayas a quitar a alguien de su puesto, es para que tú vayas a trabajar en equipo con esa persona. No es para tú sentirte superior a esa persona. Porque a Dios le gusta cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en familia. Porque cuando estamos unidos es mucho mejor que estar separados y en divisiones, porque a Él no le agrada. Entonces, a Coré y a Datán y a Abiram les molestó. ¿Y qué hicieron? Formar grupitos. En muchas congregaciones hay. No, como tú y tú tenemos el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos criticando a la pastora. Es lo único que une ese grupo. La crítica que se hace a la pastora. Cuando no hay crítica no se hablan, no se ven. En el único momento que van a sacar a relucir todo ese amor que se tiene es cuando van a hablar a alguien mal o van a criticar a alguien. Eso es espíritu de Coré. ¿Por qué? Porque él formaba pequeños grupillos para hablar mal de Moisés y Aarón. ¿Para qué? Para destituirle, para sacarle del lugar donde Dios le ha puesto. Entonces empezaba, no, ¿por qué tú? Si tú no eres santo y no sé qué lo otro. Y claro, Moisés, como sabiendo a qué Dios sirve, pues le ha dicho, si es en ese caso, vamos a hacer eso. Coge el incensario con toda tu gente y yo lo mío y lo vamos a poner delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Y claro, el Señor respondió según su corazón. ¿Y a quién eligió? A Moisés. ¿Por qué? Porque es el que Él había puesto. Dios solo releva a alguien cuando la persona ha fallado. Cuando no ha fallado, no importa cuántos movimientos pueda hacer el hombre, va a seguir ahí. En vez que le vaya mal a esa persona, a ti te va a estar viendo peor, porque estás intentando luchar con Dios, no con la persona que tú estás viendo. Tú crees que estás peleando con Moisés, pero Moisés todo lo entrega a su Dios. Y entonces, ¿cuál fue el castigo de ellos? Pues que se lo tragó la tierra. Estamos hablando de más de 20,000 vidas que se fueron solamente por esa rebeldía. ¿Y por qué ella? Y no sé qué tal. Y para empeorar, va el pueblo y empieza a murmurar a Moisés y a Aarón que ellos murieron a causa de ellos dos. Que Coré y su séquito murieron por Aarón y por Moisés. Ellos no se daban cuenta del error en el cual Coré, Datán y Abiram habían caído. No, siempre queremos echarle a alguien la culpa. Entonces quisieron coger a Moisés y a Aarón y hacer lo mismo. Y con todo eso, ¿quién clamaba por ellos? Moisés. Porque cuando Dios se enojaba y decía que viene su ira contra ese pueblo y así que la tierra les vuelva a tragar más a todos, ¿qué decía? Moisés inclinaba su rostro y pedía al Señor clemencia con los demás. Aarón tuvo que ir a hacer expiación de los pecados de aquellas personas que les hablaba mal. Imagínate alguien que
Te dicen ha ido por ahí, te habla mal, ha ido por ahí, te habla mal, y tú clamas por esa persona. Él busca el mal para ti, pero tú solo buscas el bien para esa persona. Oras, clamas, pides día a día por esa alma, pero él ahí, odiándote sin sentido. Entonces la desobediencia de Coré, Datán y Abiram les llevó a la muerte. Los tragó la tierra, no solo a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a todo lo que les pertenecía. Incluso, lo bueno es que hay una parte aquí en la que ha dicho, aquellos que estén cerca de sus tiendas o cualquier objeto que les pertenezca, que se aparten. No vaya a ser que a causa de eso, vosotros también caigáis. No, pero es que era suyo, pero ya no. Sí, pero tiene la esencia del pecado que cometió el dueño original. Ellos al estar también en la tienda de Corea, aunque no formaran parte de la rebelión, ¿creen que se hubiera salvado? Obviamente no. Hubieran muerto con Coré. ¿Por qué? Porque estaban en su lugar. Estaban en lo que le pertenecía a Coré. Las bendiciones del Señor son de generación en generación, los castigos también, cuando no encuentra a alguien santo en esa familia. Cuando realmente Dios no encuentra a alguien de corazón, que le sirva de corazón en una familia, todos se llevan el castigo. Entonces nosotros debemos evitar construir ese espíritu de correr en las iglesias. Debemos tener más bien un espíritu de Moisés, que él clamaba y oraba incluso por sus enemigos, por los que le deseaban el mal. Amén. Y este es el estudio bíblico de esta tarde, que el Señor les bendiga.